A ver, cuando pensamos en las Naciones Unidas, se nos viene a la cabeza como un pilar del mundo actual, ¿verdad? Pero, ¿y si su origen no fuera un plan perfecto, sino más bien la respuesta a un fracaso monumental? Pues hoy vamos a desgranar la historia de cómo nació la ONU, y ya adelanto que la cosa no empezó en 1945. Para entender lo que son hoy, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿De dónde vienen exactamente? Porque de verdad, su creación no fue un arrebato de optimismo. Fue la consecuencia de un fracaso, una lección aprendida por las malas. Y es que la ONU tuvo una predecesora, sí, un primer intento de unir al mundo después de una guerra terrible. Una organización que puso la primera piedra, pero cuya promesa, bueno, se la llevó el viento. Se llamaba la Liga o Sociedad de Naciones. Nació en 1919, en un mundo que intentaba recuperarse de la Primera Guerra Mundial. Fue la gran idea del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. El objetivo era supernoble y para la época revolucionario. Vamos a crear un sitio donde los países hablen para que nunca más se repita algo así. Pero la historia ya sabemos cómo es. Fue por otro lado. La Liga fue totalmente incapaz de parar la que se venía encima, la Segunda Guerra Mundial, que era justo su razón de ser. Oficialmente desapareció en 1946, pero de sus cenizas, por así decirlo, salió un proyecto nuevo, las Naciones Unidas, diseñadas precisamente para no cometer los mismos errores. Y es curioso porque la idea de esta nueva organización no nació en un despacho tranquilo en tiempos de paz. No, nació en el meollo del conflicto más devastador de la historia. Fue en plena Segunda Guerra Mundial cuando los líderes mundiales dijeron: «Hasta aquí hemos llegado, algo tiene que cambiar para siempre». Y la historia del propio nombre tiene su miga. Fue el presidente Franklin D. Roosevelt quien soltó por primera vez lo de Naciones Unidas, el 1 de enero de 1942. Pero ojo, no lo dijo pensando en una organización para la paz, sino para todo lo contrario. Era el nombre de la alianza militar de los países que estaban luchando contra las potencias del eje. El camino, como vemos, fue largo y lleno de baches. Todo empezó con el idealismo de 1919 y la creación de la Liga. Luego, en plena guerra, en el 42, se le da un nuevo nombre a una alianza de combate. Y finalmente, en 1945, ya con el final del conflicto a la vista, esa idea de unidad se reconvierte en una organización para la paz. Y ese momento clave nos lleva directos a San Francisco. Es aquí donde la promesa de un nuevo orden mundial se hizo real, tangible, donde se convirtió en una institución con sus reglas, su estructura y un propósito muy claro. 50. Ese es el número de naciones fundadoras. Representantes de 50 países se juntaron con un objetivo común: escribir el documento que sería la base de la paz y la cooperación internacional. Un momento que desde luego fue histórico. Y el trabajo fue inmenso. Estuvieron 2 meses enteros, de abril a junio de 1945, negociando cada palabra. La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio y unos meses después, el 24 de octubre, una vez ratificada por los países, entró en vigor. El mundo, por fin, tenía una nueva esperanza. Y aquí se ve una de las grandes lecciones aprendidas. Desde el primer día, la Carta incluía el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. A diferencia de su predecesora, la ONU nacía ya con un pilar judicial fuerte, porque tenían clarísimo que la paz duradera necesita una base sólida en el derecho internacional. Bueno, ya hemos visto cómo nació, pero ¿cómo es la ONU a día de hoy? Vamos a saltar de sus orígenes históricos a su foto actual. Pues de aquellos 50 miembros fundadores, hemos pasado a 193 Estados miembros. Un número que refleja su alcance casi universal y su papel central en la diplomacia mundial. Casi nada. Y aquí vemos un poco el panorama de hoy. Son 193 Estados miembros. Sí, pero la diplomacia mundial es compleja. Hay figuras como el Vaticano o el Estado de Palestina que participan como observadores. Y el miembro más reciente, el más joven, es Sudán del Sur, que se unió en 2011. Y como dato curioso de nuestra historia, España, por ejemplo, no fue miembro fundador. Su entrada tuvo que esperar hasta el 14 de diciembre de 1955, una década después de que todo esto arrancara. Y así llegamos al final de este repaso, de un ideal forjado en la guerra a una organización global de 193 miembros. Esto nos deja con una pregunta en el aire, para reflexionar. Con los desafíos que tenemos hoy en día, ¿podrá esta unión mantenerse fuerte en el futuro?